Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, bienvenidos. Cantamos verdades, dicen amén. No hay lugar mejor que estar a los pies de Cristo. Amén. Esa presión la muestra la Biblia con hombres y mujeres que tan pronto conocieron al Señor, siempre se postraban delante de Él. Hombres y mujeres. Porque estar ahí a los pies del Señor es el lugar más seguro de nuestra existencia, dicen amén. Pensando en todo esto, en esta tarde quiero invitarlos a participar de la comunión. En estos días, como cada año se habla mucho sobre la Semana Santa, la pasión de Cristo, ¿verdad? Y es glorioso poder conocer lo que la Escritura nos dice, nos enseña. Parte de eso vamos a estar tratando en este día. Pero quiero invitarlos para que participemos de la comunión con el Señor. En el capítulo 26 de Mateo encontramos una escritura que nos habla de ese momento, de esa cena que el Señor instituyó con sus discípulos. Y precisamente para un momento más vamos a estar hablando de esto, pero quiero recordarles que esta cena que el Señor instituyó precisamente fue junto a otros eventos que Él realizó la última semana antes de su crucifixión. Ya para terminar ese tiempo de dedicación a toda la población alrededor de Jerusalén, precisamente reunió a sus discípulos para celebrar esta Santa Cena. Y lo que estaba hablando Él al hacer esto es mostrando que iba a ser crucificado, su cuerpo iba a ser partido, su sangre iba a ser derramada. Y lo que Él estaba instituyendo no era algo para repetirlo como tradición o costumbre, sino algo para tener en memoria que ese evento iba a ser precisamente la salvación de la humanidad, de todo aquel que creyere en Él. Y eso es lo glorioso. Así que en un momento vamos a hablar un poquito de eso. Por ahora les invito a participar del pan y del vino. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, participe del pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. Participe del vino. Te invito a que cierres tus ojos y piensa, dale gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos enseña que nosotros deberíamos de haber muerto, Señor, porque solo teníamos una vida llena de pecado y había una sentencia de muerte. Pero apareciste tú, Señor, para tomar nuestro lugar. No es como algunos piensan que viniste a enseñarnos a morir. No, Señor, tu palabra enseña, viniste a morir para enseñarnos a vivir. Hoy estamos aquí delante de ti, Padre Celestial, por Jesucristo, tu Hijo amado, quien pagó por nosotros. Gracias. Permítenos, Señor, compartir con los demás esta verdad gloriosa
que sigue teniendo poder a todo aquel que cree. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Rubén. Gracias, hermano, siempre por ese talento que pone a los pies del Señor. El tema popular en estos días en muchos lugares, tanto en televisión, de pronto empiezan a pasar muchas películas con relación al ministerio de Cristo. Y es un tema que se empieza a oír cada año en estos días. Y qué bueno, porque eso nos permite la oportunidad de hablar con alguien y explicarle que es bueno ver esas películas que ponen, pero también es bueno explicarles qué es verdad y qué no es verdad. Amén. Se entiende de mucho entretenimiento más que le ponen a todo esto, pero qué importante es conocer lo que la Biblia enseña acerca de esto. Algo que quiero compartir con ustedes es que aún en medio de este evento que fue un sufrimiento para el Señor Jesucristo, aún en medio de esa preparación que Él mismo hizo, tenemos que darle gracias porque nos incluye al ser humano a ser parte de esa bendición, no de su muerte, sino de la preparación para este evento de la Santa Cena. Me llama mucho la atención que cuando vamos al Génesis, desde que Dios forma al hombre, hace un jardín y le da tarea. Le dice a Adán, aquí está este jardín, lábralo, cuídalo, guárdalo. Y le da tareas como después ponerle nombre a todos los animales. Y menciono esto porque desde ese momento nos damos cuenta que Dios nos creó con un propósito. No solamente para estar allí viviendo, comiendo, durmiendo y la vida pase. Siempre el Señor desde el principio pone una oportunidad de trabajo, nos incluye, y esto hay que darle gracias. ¿Cuánto lo creen, hermanos? A través de la historia avanzamos y vemos a los siervos de Dios desde la antigüedad participando en muchas formas en los planes y propósitos de Dios. Pero quiero llevarlos a este momento precisamente donde el profeta Zacarías escribe algo a futuro. Y está en el capítulo 9 de Zacarías, verso 11. Quiero verificarlo porque a veces las notas se me olvidan o pongo otras que no son. Gloria a Dios. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Quiero llevarte en esa línea de pensamiento en el nombre del Señor, con lo que la palabra nos muestra. Y vemos desde el Génesis, Dios incluye a Adán para hacer ese trabajo. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios empieza a usar a diferentes personajes. Y solo voy a dar 2 o 3. Por ejemplo, construye un arca.
siempre con el amor de Dios, el propósito de traer beneficio a la humanidad. Construye un arca, le da trabajo a Noé. Cuando usted tenga el valor de dedicarse a estudiar un poquito la Biblia, y va a encontrar ese tiempo del diluvio, Noé, su familia, la humanidad en pecado empedernido, pero Dios y su amor buscando la solución, pero siempre, escúcheme bien, incluyendo al hombre también. Hay gente que se pierde, que la vida se le va y no sabe cómo. Yo por lo menos te lo digo con mucho respeto. Hoy por hoy, con 73 años ya encima, las fuerzas me faltan. Quisiera hacer muchas cosas. Ya no puedo. Tengo que ir despacio. Y es triste que no aprovechemos ese tiempo que Dios nos da, la vida, la juventud, las fuerzas, para ser usados como estos hombres que nos muestra la Biblia desde la antigüedad. ¿Cuántos me están entendiendo? He conocido hombres ancianos que en algún momento compartimos y me preguntan, ¿a qué edad te convertiste? Le digo, 18. Y algunos de ellos derraman lágrimas. El último que vi en esa actitud fue un hombre ya de 80 años, pelo blanco. Y me dijo, no sabes cómo me pesa. Yo me convertí apenas hace 20 años. 70, 60. ¿Cómo me hubiera gustado haberme convertido a los 18, a los 15? Pero a la vez lo que a mí me inspiraba a oírlo hablar es que aún con esa edad, cansado y cabello blanco, seguía hablando con pasión del amor de Cristo. En otras palabras, a muchas personas se les está yendo la vida, pero no aprovechan su tiempo en esto precisamente que nos enseña la palabra de Dios, que Dios quiere usarnos porque somos útiles delante de Él. Pero hay una fuerza ahí alrededor siempre que nos llama la atención, que nos perturba, que nos ocupa, que nos hace perder el enfoque y la vida se va. Hermanos, solo hay una vida para vivirla ahora. Y dele gracias porque Dios le ha placido incluir al hombre en sus planes. La lectura que acabo de leer tiene que ver con esos días, esa última semana, antes de que el Señor fuera crucificado. Empezó a preparar las cosas. Leímos que la profecía de Zacarías era que Jerusalén, regocíjate, da voces de júbilo, porque viene tu rey y viene montado en un pollino de asna, en un burrito. Viene cabalgando. Y cuando leemos esto, lo único que entendemos es que el Señor estaba preparando todo, pero siempre de acuerdo a lo que la Escritura nos habla desde la antigüedad, siguiendo un orden. Y aunque era su crucifixión lo que venía, no estaba haciendo movimientos, algo así como improvisando, estaba organizando. ¿Sabe que el Señor siempre lo hace todo en orden? Y todo esto nos deja ver algo, pero por sobre todo la oportunidad. Zacarías menciona que esto sería así, pero para lograr este propósito, el Señor Jesús, un día de tantos en esa última semana, llama a 2 de sus discípulos y les dice, vayan a tal lugar, van a encontrar ese asno, ese animalito amarrado. Si alguien les dice algo, desatarlo y tráiganlo y díganle así nada más, el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron. Ahora lo que yo quiero que note por favor aquí, la participación de 2 discípulos. ¿De qué estamos hablando? El Señor le está pidiendo a 2 personas. Incluye al ser humano
aún en esos momentos que vienen de dolor, de tristeza para él. Pero nada de eso deja que vaya haciendo las cosas en orden. La razón de traer un burrito y que aclaraba que no haya sido montado. Estamos hablando de un animalito no domado. ¿Cuántos entienden lo que es un animal no domado? ¿Cómo se comporta, hermano? Hoy un animalito que no ha sido montado. De todo, ¿verdad? Pero esta es una de las cosas que tenemos que ver y los milagros gloriosos. El Señor no solamente les dice, vayan, está atado, desatarlo, tráiganlo. Y si alguien les dice algo, simplemente el Señor lo necesita. Y como decía el abuelo de mi esposa, para todo, pues está bueno. Recuerdo esas palabras cariñosas del abuelo de mi esposa. Él, para todo, está bueno. Bueno, pues así sucedió con la gente, está bueno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el Señor le pertenece todo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el dueño de todo. Y cuando Él pide a ti y a mí hacer una tarea, no solamente nos la encomienda, pero en sus palabras está la garantía de que así como nos lo está diciendo, así va a resultar de éxito. Porque Él no solo nos mueve a ti y a mí, mueve al burrito y al dueño del burro también. ¿Por qué? Porque todo es Él. Y la Biblia misma nos lo enseña. El propósito del Señor es que Él ha querido salvar al mundo, empezando por Israel. ¿Quién no conoce? O tal vez alguien no lo conoce. Capítulo 1 de Juan, en el verso 11 y 12, dice, a los suyos vino, hablando de Israel, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron perdón, les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Con esta palabra entendemos, quiso salvar desde aquel momento y desde la antigüedad su amor por Israel. Bueno, no quisieron, nos dio la oportunidad a ti y a mí. Pero siempre es ese propósito. ¿Qué decir de lo que va a ser un disco rayado toda nuestra vida? La gran comisión, ir por todo el mundo. ¿Para qué? Para eso. Quiso salvar a Israel, quiere salvar a la humanidad. Pero siempre en todas estas actividades, quiero llamar tu atención, que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor, te invita a ti y a mí, de alguna manera directa e indirecta, a ser parte de ese trabajo. ¿No le da gracias a Dios por ello? Un plan glorioso que lo hace y en un orden donde sigue los ejemplos, las costumbres aún de su tiempo. Recordemos que Jesús nació bajo la ley, se crió bajo la ley. ¿Dicen amén? Cuando termina su ministerio, se acabó la ley y entra la gracia. Por eso encontramos siempre el orden y haciéndolo mejor. No, como se dice, no improvisando, sino con anticipación, preparando. La Biblia está llena de cosas que nos sugieren esto. Por ejemplo, no tengo el texto, pero alguien se recordará. El nuevo día, cada día, aparece el alba. ¿Cuántos saben eso? Y dice que el alba va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso de todas las cosas. Si vamos a la siembra y a la cosecha, es el orden. Primero se prepara, se siembra y se cosecha. Dice la mujer, ¿me están entendiendo, hermanos? Todo tiene ese proceso. Y Él mismo nos da el ejemplo.
¿Por qué un burrito? Porque inspiró el Señor a Zacarías para hablar de esto. Pero además de eso, hay datos en la Escritura donde encontramos de qué manera siempre lo que es para Dios es lo mejor y lo primero. ¿Cuántos lo creen? Por ejemplo, en el capítulo 9 de Números, el verso 2, dice: esta es la ordenanza de la ley de Jehová que ha prescrito, diciendo a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya habido yugo. El hecho que el Señor mandó pedir ese burrito era parte de lo que Israel practicaba. Esto lo que nos enseñaba era lo mejor y lo primero para Dios. En 1 Samuel, el capítulo 6, en el verso 7 y 8, nos habla para un trabajo definido para Dios. Y dice: haced carro nuevo, otra vez, y tomad 2 vacas que críen. Lo que está diciendo, que no hayan tenido yugo. Y es otro tema, no le voy a hablar de eso, pero usted lo puede leer en casa. Las vacas eran para mover un carro y un trabajo muy importante. Pero lo que estoy mostrando con la Escritura, que no es nada más una ocurrencia de que el Señor montara un burrito, era enseñarles un propósito, la humildad, todo lo que Él iba a hacer, pero siempre de alguna manera siguiendo algo que ellos entendían, que significaba lo primero y lo mejor para Dios. ¿Cuántos creen que el Señor merece lo mejor siempre? Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que, hermanos, el burrito, la vaca y todo le pertenece a Él. ¿Cuántos lo creen? Nosotros mismos le pertenecemos a Él. Esto nos deja ver entonces que lo mejor que nosotros tengamos le pertenece a Dios. Y por eso usa precisamente nuestra voluntad y nuestra obediencia como estas personas. 2 de sus discípulos hicieron la tarea de recoger este pollino, este burrito. Pero no solamente sucede eso. Si usted cree que el Señor se autoprestó un burrito, también se autoprestó el aposento donde iba a celebrar la Pascua. Son 2 eventos que parecen muy iguales, pero no. En otro se mandó a 2 de los discípulos y les dice: sigan a una persona que va cargando un cántaro, y ahí donde se meta, ahí pregunten al dueño de la casa. Otra vez la participación de 2 personas. Y es curioso porque los discípulos le iban a preguntar al dueño de la casa: ¿dónde está el lugar donde el Señor ha de comer la Santa Cena? Y si usted pone atención a estas escrituras, es glorioso porque tal parece que el dueño de la casa está enterado, lo sabe, pero no es así, sino es la misma preparación y el poder del Señor Jesucristo, que aunque pudiera simplemente pasar por encima de quien fuera, esto es mío, como lo acabamos de leer, todo es de Él y para Él,
a Él le pertenece, pero el Señor siempre cuidando el orden, haciendo las cosas y hablando. ¿Cuántos se gozan por ello? A misma María, antes del nacimiento de Jesús, mandó un ángel y le dijo, mira, así, en ti nacerá. María dijo, no, espérate tantito, yo no me he casado, no conozco varón. Y el ángel le explica las cosas. Es que Dios no viene y atraviesa nuestra voluntad. Dios habla contigo y conmigo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A través de su palabra nos damos cuenta qué glorioso es tener este Dios de orden. Este lugar que el Señor mandó a sus discípulos, el aposento, lo encuentra usted en el capítulo 21 de Mateo. Está en el verso 1 y 2. Perdón, es Lucas capítulo 22. Donde fueron a buscar al animalito, al burrito, es Mateo 21, 1 y 2. Ahora, el aposento alto es en Lucas 22, 11. El Señor los mandó y simplemente les dijo, decida al padre de familia de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces dice, Él os mostrará el gran aposento alto ya dispuesto. Óigame, qué tremendo. No solamente la encomienda, pero ya está resuelto. Y todo esto pudiéramos verlo solo como parte de un programa, pero yo espero que el Espíritu Santo te esté dando la oportunidad de ver que el Señor lo que tiene es una participación siempre de personas en todos los propósitos que Él tiene a favor de la misma humanidad. Cuando pienso en esto, pienso y digo, Señor, ¿nos daremos cuenta o no de la bendición que es tan grande? Yo creo que sí, de poder todavía estar colaborando con Él. Cada vez que tú te envuelves en una tarea en la obra del Señor y se te da una comisión, hasta barrer el templo, visitar a alguien, hermano, estás colaborando en la misma obra del Señor. Cuando Él menciona tanto los dos que fueron a buscar el burrito, como los dos que fueron a preparar el aposento, porque cuando le dice, el Señor dice, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y dice, y ya el lugar estaba dispuesto. Es la encomienda y es la palabra del Señor que así sucederá, que así está hecho. Todo eso nos debe hacernos sentir orgullosos, felices de que está resuelto lo que hacemos en su nombre. Él lo ha preparado así. ¿Cuántos se gozan, hermanos? El Evangelio de Juan nos deja ver una versión más condensada, ya que los 4 evangelios no se contradicen, sino coinciden, solo que algunos hablan de diferente manera. Cuando leemos los evangelios, Mateo se dirige a un público en especial, Lucas a otro, Marcos a otro, y Juan se refiere a todo público. Y lo resume hablando en el capítulo 12 de Juan, verso 14, dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La misma escritura que leímos al principio de Zacarías, dice la amén. Y él mismo lo dice, Juan, y halló un asnillo, ahora no es asno, sino asnillo, pero está refiriéndose a lo mismo. Hermanos, hoy nosotros, Dios nos da la oportunidad de seguir colaborando. Asombrosamente lo vimos en ese proceso de su ministerio, enviando de 2, siempre de 2, en tareas más amplias, ya de compartir abiertamente el Evangelio,
de 2 en 2. Qué glorioso es que participemos de 2 en 2. ¿Sabe usted que hay personas que les cuesta colaborar con alguien más? Hay personas que en algún momento dicen, ¿saben qué? A mí déjenme, yo solito me encargo aquí. Es que no, yo no me entiendo, yo limpio así, yo quiero limpiar así, yo quiero hacer esto a mi manera. Y bueno, hasta el mundo compone canciones a mi manera. ¿Alguien oyó eso? El individualismo. La Escritura nos muestra esto glorioso, de ser parte dos. Lograr el propósito, pero experimentar que así como lo dijo, así sucedió. Y esto es asombroso. Viene a mi mente cuando Pedro y Juan subían a la Hermosa a orar. Todos los días de oración subían a la hora. Y encontraron a un paralítico. ¿Alguien se recuerda? Simplemente, sencillamente, le aplicaron la palabra, el mensaje. El hombre está pidiendo ayuda, un socorro material. Pero dice, mira, no tenemos nada, pero lo que tenemos te damos. Es decir, no tenemos nada material. Pero lo que tenemos te damos. Tenemos la autoridad de Cristo, tenemos la palabra del Señor. Así que en el nombre del Señor, y le extiende su mano, la participación del ser humano. ¿Estamos entendiendo? Es Dios obrando, pero te usa a ti, extiende la mano, tómalo, ayúdalo. Es decir, no solamente a la gente hay que hablarle de palabra, de dicho, no, de hecho, Cristo te ama, yo también, y extiendes la mano y lo levantas. Óigame, y el evento sucedió. Pero aún, no solamente eso, porque no todo es un lecho de rosas. Y si alguien nos comprueba que no es un lecho de rosas, es Cristo mismo. Vamos a estar hablando en los siguientes días sobre todo esto que es la Semana Santa, y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a veces pasamos desapercibidas en la Escritura, ¿verdad? Pedro y Juan fueron usados, el beneficio, extender la mano, dar la palabra y en el nombre de Jesús levantar a aquel hombre glorioso. Pero enseguida, a razón de eso, los religiosos, los que están en contra, los que no creen, los arrestaron, lo pusieron en la cárcel, los golpearon y hasta les prohibieron a volver a hablar. Eso ya no es agradable, dicen amén. Sin embargo, nada los detuvo. Y me llama la atención, esto lo he repetido alguna vez, juntos entraron a la prisión, juntos salieron alabando al Señor. Porque es glorioso lo que el Señor hace. Es curioso que mandó buscar el burrito y no mandó uno, mandó dos. Mandó a que se preparara la Pascua, porque los mandó a eso. ¿Dónde está el aposento? Aquí está, con permiso, dice, y arreglaron, prepararon la Pascua. Es decir, hallar el lugar, obedecer al Señor y preparar, quiere decir, tu intervención, lo que Dios va a usar, tus manos, dice el amén. Es asombroso cuando vemos cada familia, a mamá o la persona encargada, antes de servirnos de comer, están preparando todo, preparan la mesa, arreglan esto, todo lo que se necesita. Es una participación de manos, dice el amén. No hay nadie que esté parado y con la mente diciendo, salero, súbete a la mesa, toallitas, ponte en la mesa, tenedores, nada de eso sucede aquí, ¿verdad? Hay una participación, hay un movimiento que está, hermano, esto hay que darle gracias a Dios. Somos útiles. Todavía hoy somos útiles. Y lo que el Señor está buscando precisamente, hombres y mujeres, que simplemente oigamos su orden y la llevemos a cabo. ¿Cómo hubiera sido la Escritura si cuando Él le dice a los discípulos, vayan y traigan el burrito? No, Señor.
manda a otro. Porque asombrosamente, quiero decirle que habemos personas que cuando se nos comisiona hacer algo, como que eso baja nuestro nivel, nos degrada. No, yo esto, yo solo esto. Lo decide. Y esto sucede en nuestros días. Pero en estos hombres de Dios, que los tomó ordinarios, sin preparación, oiga, los amó, los preparó, los enseñó y los convirtió en hombres útiles para la gloria de su nombre. Y esa es la enseñanza que tenemos. Si tan solo piense en esas dos tareas, escuche bien, que tenían que ver con esta última semana para ir a la cruz del Calvario. Aún ahí el Señor incluyó a las personas. Amén. Hoy por hoy el Señor no nos va a incluir a ti y a mí para un evento como ese. Ya sucedió. Pero lo que sí va a hacer es que nos quiere incluir todavía, porque nos quiere seguir usando. En estos días el tema es muy común donde quiera. Yo te animo a que lo que sabes de la palabra, lo que estás mirando, el propósito, el beneficio para la humanidad, que es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, que es lo que el sacrificio de Cristo elaboró, hay que hacerlo, hay que compartirlo. No tienes que hacer un discurso muy grande, simplemente dale tu testimonio y dile, mira, esto es lo que el Señor hizo. Y si has tenido la experiencia de que le has hablado a alguien y alguien se ha convertido, dale gracias a Dios y testifícale. Mira, un amigo que invité, una amiga que invité, aquí están. Dios cambió su vida. Dios arregló su matrimonio. Dios esto. Hay tanto que hacer, dice la María. Y entonces confirmamos que todavía el Señor sigue usando lo que es suyo. Y vaya que somos su pueblo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por ello? Cuando el profeta Zacarías está escribiendo esto, pues todavía falta tiempo. Pero él lo describe así. Alégrate mucho, hija de Sión. Imagínense, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asna, un pollino de asna, hijo de asna. Esto fue uno de los mensajes de los profetas, por decir así, de los últimos llamados al pueblo de Israel. Era el plan de Dios, salvar a Israel. Por eso al principio, como mencioné, es un llamado, gózate, hija. Pero ya vemos cómo fue. No se gozaron, en vez de gozarse decían, crucifícalo, crucifícalo. Por eso encontramos en la Escritura esos momentos cuando él va a Jerusalén y ve la ciudad y llora por ellos. Y expresa cómo quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos, dice, y no quisiste. Esas simples palabras para mí han sido una bendición. Todos los que alguna vez hemos estado en un rancho donde vemos esa escena, eso te hace temblar, te hace vibrar, porque una escena de una gallinita en la tarde jugando a sus polluelos, ¿alguien lo ha visto? Es una ternura. Hoy en los medios vemos en la tecnología como pajaritos de diferentes, está lloviendo y asombrosamente se convierte su pelo en sombrilla y ahí están sus pollitos abajo. ¿Alguien lo ha visto? En diferentes.
Pero esto es ahora. Pero la Escritura mucho antes ya no lo estaba mostrando. Y Jesús mismo llorando les dijo, ¿cuántas veces envié a tus profetas y los mataste? Es decir, te mandé mensaje de aviso. Porque esto es lo que Dios hace con su ternura, un mensaje de prevención. Y todavía después, un mensaje de sanación, de sanar. Este mensaje de Zacarías está antes. Alégrate, vendrá tu rey, justo y salvador, humilde. Pero precisamente, como venía en un burrito, muchos prejuicios se apoderaron del pueblo. Como un rey, una autoridad, va a ser mi rey. Estaban impuestos a las apariencias, a las costumbres de aquellos tiempos, armamentos, vestimentas, ropas reales, lujo. No, pues ¿cómo? ¿Cómo un rey? Rechazaron. Por eso dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero hubo otro grupo que le recibió. Y fueron tú y yo. Cualquier persona que esté fuera de los judíos somos gentiles. Gracias a Dios por su misericordia. Dice el amén. Nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese último mensaje era eso. Alégrate. Aquí está tu salvación. La perdieron. Pero el plan de Dios siguió. Y como el Señor quiere que se entienda, precisamente siguiendo lo que conocían y las costumbres, y por qué no decirlo, la ley y las tradiciones, por eso usó el burrito, porque aún en la antigüedad tenía que ser para los sacrificios un cordero sin mancha, para las tareas una vaca que no hubiera tenido jamás el yugo. Es decir, nada que fuera usado. Para Dios no hay tiendas de segundas como en California. ¿Dice el amén? Gracias a Dios por las segundas. Sí, claro que sí. Pero para Dios nada de segunda. Todo es de Él y para Él. ¿Dice el amén? Y Jesús hacía esas cosas para que la gente entendiera que no estaba yendo en contra, estaba siguiendo. Y si unas vacas eran para jalar un carro, hacer una tarea especial, pues también Él puso el ejemplo de un burrito, lo primero y lo mejor para el Padre. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Cumpliendo el plan de Dios. De tal manera amó Dios que envió a Jesús. Y todo lo que acabamos de ver, Jesús lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? Yo te invito a que te goces, que guardes todas estas verdades de la palabra y que hoy más que nunca entendamos que Él sigue usando a ti y a mí, que hoy sigue habiendo tareas. Quizás el Señor no te va a mandar que vayas a buscar un burrito ni una vaca, pero hoy el Señor te dice, visita a tu amigo, el que está triste, el que está enfermo, el que quizás hoy no tiene que comer, llévale un pan. El que tiene frío, regálale una de tus chamarras, un suéter. Dale una palabra de ánimo. ¿Cuántos alguna vez han recibido una palabra que le ha sido de bendición? Una visita que no esperabas y llegó y te alegró el día, ¿no? ¿Verdad que sí? El Señor sigue usándonos. Que no solo pase esta palabra en estos días de Semana Santa, sino que el resto de nuestra vida entendamos que somos útiles y Él quiere usarnos. Y lo que Él dice que hará, lo hará, solo hay que obedecer. ¿Cuántos creen eso? Incline su rostro y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura vemos continuamente haciendo cosas grandes y pequeñas para la gloria de tu nombre y siempre dando una oportunidad.
Vemos tantos hombres en la antigüedad como Gedeón, Sansón, que los usaste para ir a defender a tu pueblo. Mujeres, Señor. Hay tantas mujeres en tu palabra que nos muestras su disposición, su entrega, empezando por María. Cuántas acciones gloriosas. Vemos entregando el perfume, vemos entregando el valor. No entregaban lo que les sobraba, no entregaban lo que se les ocurría, buscaban lo mejor, porque estamos conscientes que tú mereces todo, te pertenece. Señor, aquí están nuestras vidas, te pertenece. Permítenos seguirlas usando para gloria de tu nombre, siendo esos puentes de bendición para otros. Que no se nos vaya la vida, las fuerzas, que ahora que podamos dirigirnos, caminar a donde esté la necesidad, obedeciendo tu mandato, obedeciendo tu palabra, sirviendo a otros. Gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos nos bendigas el resto de este día, guárdanos y permítenos disfrutar tu presencia siempre, tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos despedidos y manténgase al alba de todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Dios les bendiga.